no es cualquier cosa. No se trata de que nosotros con la integridad vamos a ganarnos la salvación. Se trata de que Dios nos dice que debemos cuidar esa salvación con temor y temblor. Apóstol, es como haciendo una llamada al apóstol y le dice, me veo sin dinero y siento que estoy en pecado. Porque se le ha hecho creer eso a la gente. La prosperidad de Dios tiene que ver mucho más que eso. El sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario vale mucho más que 3 pesos en los bolsillos. No es que usted le va a poner traba al pastor, es que usted como tesorero de la iglesia necesita asegurarse de que si se recaudó un dinero para comprar un abanico, que la gente vea el abanico ahí puesto. Cuando nosotros hablamos de integridad, exacto, primero mirando esa imagen ahí que vemos como una especie de un tronco agrietado y en medio de ese tronco saliendo como un pequeño retoño de unas hojas que están ahí. Más o menos con eso, que eso fue una imagen que produjo PowerPoint, o estaba haciendo la diapositiva, nosotros podemos ver cómo esas hojitas que están ahí se ven como tan perfectas, ¿verdad? Íntegras, comparado con el resto de lo que nos rodea. Y eso puede de alguna manera comunicarnos el concepto de integridad. Sí, cuando hablamos de integridad estamos hablando de algo completo, algo que pudiera hacer alusión bueno, perfecto. Esa palabra se utiliza varias veces en el Antiguo Testamento y vamos a ver algo sobre eso en un momento. Me vino a la mente la historia de Job. Nosotros conocemos esta historia muy bien porque la hemos repetido muchas veces desde que estábamos en escuela bíblica de niños y se la repetimos a los niños también. Este señor llamado Job nos muestra algo muy importante que tiene que ver con la integridad. Y es que a pesar de todo lo que le pasó a él, todo lo que le ocurrió y toda la penuria que este señor experimentó, a pesar de todo eso, él se mantuvo íntegro. Nosotros pudiéramos tener una experiencia desastrosa, como por ejemplo que hayamos invertido mucho dinero comprando un vehículo, un carro, quizá nos costó esfuerzo, quizá lo tomamos incurrimos en una deuda para eso, lamentablemente, pero compramos ese vehículo y en un día que estábamos en un lugar comprando y salimos de la tienda, nos damos cuenta que nuestro vehículo no está ahí. Alguien se lo robó. Eso puede causar en nosotros como un vacío. A mí no me ha ocurrido, pero yo me puedo imaginar el vacío y la impotencia que eso puede crear después que usted con tanto sacrificio, que bien difícil que es conseguir el dinero para comprar un vehículo y la deuda que todavía está a su nombre, eso no es para nada fácil. Y pensar lo que le pasó a este señor llamado Job, que viene un hombre y le dice, unos malhechores, unos maleantes vinieron de Sabá y se robaron todos los animales y comenzaron a matar gente y solamente yo fui salvo, sobreviví para darte la noticia. Pero cuando él está diciendo esto, no había terminado, dice la Biblia, cuando vino otro y le dijo, un rayo cayó del cielo y mató a las ovejas y a los pastores de las ovejas. Y solamente sobreviví yo para contar. Y no había terminado ese hombre cuando viene y le dice otro que vinieron una gente de por ahí, unos caldeos, y comenzaron a matar a los siervos y también a los bueyes. Y solamente yo sobreviví para contarte esto, para darle testimonio. O sea, 3 golpes fuertes le dieron a él. 3 golpes fuertes en un mismo día, en un mismo momento. Imagínese usted la impotencia y qué podría estar pasando Job en ese momento. Estamos hablando de su sustento, estamos hablando de los animales que lo alimentaban, estamos hablando de sus ovejas, las lanas, los pastores de esas ovejas, estamos hablando de sus siervos que trabajaban para él y los bueyes que también eran parte de su trabajo. Todo su sustento se había acabado en un solo instante
Y ahí estaba Job, me imagino yo, en shock, cuando viene otro y le dice que vino un viento del desierto y sopló en la casa donde estaban sus hijos, que estaban celebrando en la casa de su hijo mayor, y el techo se desplomó y sus hijos fueron aplastados. Usted puede imaginarse lo que estaba pasando Job en ese momento, y como si fuera poco le viene una lepra desde la coronilla de la cabeza hasta los pies, algo sumamente trágico. Y en un escenario como ese, su esposa le dice, pero aún tú mantienes tu integridad. Le dice, maldice a Dios y muérete. Posiblemente eso era algo para ella justificado. No sé qué creencias tenían en ese tiempo, la cultura, la diversidad de dioses que podría haber. Pero esta mujer le está diciendo, oye, pero este Dios tuyo fue el que te causó todo eso. Ya, ¿por qué te mantienes como estás? Y le dice él, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatua, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y le dice aquí, en todo esto no pecó Job con sus labios. Varias cosas pudiéramos ver en este pasaje. Pudiéramos ver que que Job tenía un concepto claro acerca de Dios, quizás no tan claro por lo que nosotros conocemos de Job al final, pero por lo menos tenía teorías e ideas y conceptos y enseñanzas acerca de Dios, y él las creía, tanto así que la vivía. Y aún en ese momento donde él había pasado todo eso, él mantenía su integridad. O sea, que él conocía bien sobre Dios. Pudiéramos aprender aquí que en medio de esas dificultades, Job se mantuvo resistente. Gloria al Señor. Y se mantuvo íntegro. Quisiera definir brevemente lo que pudiera, algunas palabras sobre integridad que aparecen en el Antiguo Testamento. Esta palabra íntegro en el Antiguo Testamento es la palabra hebrea tamim. Tamim, que es un término que puede significar intacto, puede significar íntegro o no cortado en pedazos. Es íntegro porque no está cortado en pedazos, o sea, está entero, está completo. Y esta palabra en Deuteronomio 18:13, cuando Dios está hablándole a su pueblo, que le dice, mira, las demás naciones tienen diferentes culturas y todo eso, pero tú no harás como hacen ellos. Y le dice aquí, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Es decir, esta palabra perfecto es la misma palabra tamim, que es íntegro también. Es decir, tú tienes que obedecerme y no te vas a hacer semejante a los demás, a los de las demás naciones. Tú tienes que mantenerte íntegro. Pero también cuando dice de Noé, que Noé era varón justo, era perfecto entre sus generaciones, también es la misma palabra que se utiliza, tamim, esa perfección, esa integridad. O por ejemplo, unas 51 veces en el Antiguo Testamento, cuando habla sobre la víctima de un sacrificio, indica que el sacrificio sería sin defecto. Es la misma palabra tamim, sin defecto, íntegro, perfecto. Anoche nuestro supervisor nacional, obispo nacional, estuvo hablando sobre esta palabra, sobre el sacrificio que debemos presentar a Dios, ¿verdad? Que debe ser sin defecto y que nosotros no deberíamos sacrificar en el altar de Dios cosas que tienen un origen que no sea, bueno, que sea cuestionable, Pero esa palabra sin defecto es la misma palabra que se utiliza, que es íntegro. Entonces, ya conociendo este significado de íntegro y lo que vimos acerca de Job, yo voy a separar esta plenaria en 3 partes. La primera es el soporte de la integridad, es nuestra fe en Dios. Amén. El soporte de la integridad es la fe en Dios. Segundo, la integridad debe resistir, se quitó aquí la pantalla, debe resistir los males alrededor. Y tercero, debe ser aplicada integralmente. Estas son las 3 partes que voy a compartir en esta plenaria, que no va a ser muy extensa. Primero, el soporte de nuestra integridad debe ser nuestra fe en Dios.
No es nuestra moralidad, no debe ser eso. Debe ser nuestra fe en Dios. Somos íntegros por causa de Dios, porque queremos serle fiel a Dios, porque Dios nos ha hecho promesa y nosotros sabemos que Él es fiel para cumplir esas promesas. Nosotros sabemos que siendo íntegro al final de nuestros días, Dios nos va a dar esa corona, Dios nos va a dar esas promesas que ha hecho para los que son fieles. Amén. Por eso nuestra integridad debe ser eso. No es porque yo quiero ser una persona buena, porque eso no me va a llevar a ninguna parte. Es porque yo quiero serle fiel a Dios. En el pasaje que leímos de Job, cuando él dice que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos, es porque Job estaba claro. Job sabía que todo lo que él recibía en su vida venía de Dios. Ya sea bien o sea cualquier cosa mala que Dios permitiera, todo eso venía de Dios. Job tenía un buen concepto acerca de Dios y por eso era que él mantenía su integridad, no era por otra cosa. El Salmo 11, versículo 7 dice: Jehová recompensará mi justicia y mi integridad. Delante de sus ojos veré yo su rostro. Aquí el salmista está hablando de lo mismo. Dios va a recompensarme. Amén. Dios va a recompensarme. Y no necesariamente tiene que ser una recompensa material aquí en la tierra, porque nosotros muchas veces nos aferramos tanto a los materiales que del cielo nuevo y la tierra nueva, muchas veces lo que enfocamos es la calle de oro y el mar de cristal. Pero eso es lo menos importante que tiene aquel lugar. Es que vamos a estar por toda la eternidad con Dios en su presencia. Es que vamos a estar adorándole todo el tiempo. Es que Él va a ser nuestra lumbrera. Es que no habrá lloro, no habrá tristeza. Todas esas cosas son más importantes que el oro que va a estar en la calle y que nosotros lo vamos a pisar. Es decir, que allá eso va a servir de asfalto. Eso es lo menos importante que hay allá en el cielo nuevo y la tierra nueva. Hay más promesas que Dios ha hecho, y esas promesas de redención que vamos a estar allá, que le vamos a ver cara a cara, y esa adoración continua y esa paz que va a haber allá, que no la va a ver en el infierno, que es todo lo contrario, ese placer que vamos a estar todo el tiempo en la presencia de Dios, es lo mejor que nosotros pudiéramos mirar del cielo nuevo y la tierra nueva. Pero nuestra integridad aquí en la tierra es mirando hacia allá, hacia las cosas que no se ven ahora, las que son eternas y no temporales. La fe en Dios es la única que tiene garantía. Amén. Nosotros pudiéramos hablar de otras fe, pero la única fe que tiene garantía es la fe en Dios. Nosotros tenemos fe y practicamos la fe, y los que no son cristianos practican fe. Nosotros tenemos fe hasta en la mujer que hace empanada o la que hace jugo en la calle, que no sabemos con qué agua la hace. O con cualquier político, a veces tenemos fe de que va a cumplir sus promesas. Y a veces confiamos de que el partido tal es bueno por tal razón. Pero no hay garantía. Nosotros podemos tener esa fe en esa gente, en nosotros o en cualquier persona de la calle, y no hay garantía. Yo pudiera decir, yo tengo fe de que va a caer un rayo. Pero si yo, por esa fe que yo tenga, no va a ocurrir eso. Necesariamente Dios debe hablar primero para que yo crea eso. Hoy la iglesia puede obrar milagros y maravillas porque Jesucristo dijo que en su nombre lo haríamos. No es porque yo creo, es porque Jesucristo lo dijo. Pedro caminó sobre las aguas. ¿Sabe por qué? Porque él se aseguró de decirle: si eres tú, haz que yo vaya contigo. Y Jesucristo le dijo: ven. Pero si Jesucristo no lo llama, él no se hubiese atrevido a lanzar. Nuestra fe no debe estar en la confianza propia. Hay peligro en eso. El mismo Pedro tenía una confianza en él mismo y dijo: aunque todos te dejaren, yo no te dejaré. ¿Y qué pasó después? Porque él confió en sí mismo. No se trata de confiar en nosotros. Nosotros fallamos. Nosotros, aunque caminamos hacia una integridad, tenemos grietas, como decía Benjamín Feliz en una conferencia que tenía. Lamentablemente, la misma Biblia dice que no confiemos en el hombre. Tiene su contexto ese versículo, ¿verdad? Dice:
maldito el varón que confía en el otro hombre y hace de su carne su propia fuerza, y dice, y su corazón se aparta de Jehová. Pero bienaventurado el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Este será plantado junto a corrientes de agua, que dará su fruto a su tiempo y su hoja no se cae. Gloria al Señor. Si es para el Señor, es lo más fuerte. Gloria a Dios. Entonces, la única fe que tiene garantía es nuestra fe en Dios, y por eso es que nosotros nos mantenemos íntegros, porque tenemos nuestra fe en Dios. La integridad nos llevará a hacer lo correcto, aunque veamos el éxito de otros que no caminan con tanta integridad. Este fue el Salmo de Asaf, nosotros lo conocemos. Cómo él había creado en sí esta amargura, porque él veía que los impíos, que las personas que no confiaban en Dios y que se valían de su propia fuerza y que eran malhechores, a ellos le iba bien, mientras que él estaba pasando penuria y él se encargaba de servirle a Dios. Y él eso lo estaba amargando, y él dijo, tuve hasta envidia de los impíos. Y entonces en vano le estoy sirviendo yo a Dios. Yo parafraseando, en vano le estoy sirviendo yo a Dios porque no me va bien, me va mal. Y al final él dice, hasta que entré en el santuario y me di cuenta cuál era el final de ellos. Porque el final de los impíos no es para nada bueno, no termina para nada bien. Aunque pase una vida con cosas buenas, no va a terminar bien. Mientras que el que vive una vida de integridad por su confianza en Dios, porque puso sus ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, el que murió en la cruz del Calvario y que garantizó con ese pago nuestra salvación, en Él hay que poner nuestros ojos, gloria al Señor, y nuestra fe. La segunda parte es, debemos resistir los males alrededor. Como lo vimos con Job, por ejemplo, dice aquí, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y no el mal? Y con esta parte, nosotros vemos que Job estaba resistiendo. O sea, la integridad de él resistía el mal que estaba pasando. No importa lo que le ocurrió, él se mantuvo íntegro. No importa lo que le estaba pasando, fue fuerte y doloroso, pero él se mantuvo íntegro. La integridad debe mantenerse aún en medio de los males presentes y a pesar de las consecuencias que la misma integridad pueda traer. Porque por tú ser íntegro, eso te puede traer consecuencias. Por tú ser íntegro, tú estás creando un precedente y un ambiente en el que los demás se sienten incómodos. ¿Por qué? Porque si están habituados a las cosas negativas, cuando viene este a hacer la cosa bien, entonces tú me estás cuestionando, me estás juzgando, me estás señalando porque tú estás haciendo las cosas mal, bien. Y por el hecho de que tú estás haciendo la cosa bien, entonces tú estás diciendo que yo estoy haciendo la cosa mal y que yo estoy mal. Porque la gente es así. Y no solamente eso, si alguien en una empresa te dice, no, porque tú tienes que hacer tal y tal cosa, y usted como cristiano le dice, no, yo no puedo hacer eso como cristiano. Bueno, si tú no lo haces, lamentablemente, te vamos a cancelar. Bueno, Jesucristo dijo, el que pierda su vida por causa de mí, la hallará, pero el que quiera ganar su vida, la va a perder. Porque nuestra integridad está por encima de todo eso. La recompensa de nosotros viene de Dios, que ese sí paga bueno, gloria al Señor. Quizá me dé a cosas aquí o en la vida venidera, pero nosotros no tenemos nuestros ojos puestos únicamente en las cosas temporales, sino en las eternas. Nuestra fe en Dios, nuestra integridad se mantiene aún en medio de los males presentes. Dios no nos va a librar necesariamente de los males, pero nos va a acompañar en medio de ellos y esperará que al pasar por el fuego salgamos como oro. Pero Él nos va a acompañar en medio del proceso
Eso mismo hicieron los hombres de Dios a través de toda la Biblia. Ser íntegro para José significó decirle no a la esposa de Potifar. Aunque eso le costó ir a la cárcel, pero él se mantuvo íntegro. Y allí en la cárcel Dios lo prosperó sin necesidad de darle un peso. Porque la prosperidad de Dios va mucho más allá que darle dinero a la gente. Hay gente por ahí que piensa que porque tú no tienes dinero en tu bolsillo ya tú estás en pecado. Y esa teología de la prosperidad ha dañado tanto a la iglesia o a mucha gente que pensamos eso. Hay una canción de Chelo Home que se llama Apóstol, que él dice eso. Apóstol, es como haciendo una llamada al apóstol y le dice, me veo sin dinero y siento que estoy en pecado. Porque se le ha hecho creer eso a la gente. La prosperidad de Dios tiene que ver mucho más que eso. El sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario vale mucho más que 3 pesos en los bolsillos. Dios no murió por tan poca cosa. Dios murió para salvarnos. Él nos prospera aún en la cárcel como lo hizo a Josué. Gloria al Señor, con José. Pero no solamente con él. Dios prosperó a otros hombres de Dios. Dios bendijo a Mesac, Sadrach y Abednego. Él no los libró del horno de fuego, pero allí estuvo en medio de ellos. Estuvo con ellos en medio del fuego. Pero no solamente eso, también Pablo, predicando, gloria al Señor, en la iglesia de Roma, por el hecho de hacer la voluntad de Dios, también a él le costó ir a la cárcel. Y en la segunda epístola a Timoteo, Pablo, escribiéndole a él, a Timoteo, le escribe estando preso en Roma, y le dice, y estaba preso solo por mantener su integridad de hacer la voluntad de Dios. Y él exhortando a Timoteo de que no se avergüence de dar testimonio de nuestro Señor, ni de Pablo, preso suyo, que no tenga temor porque Dios no le había dado espíritu de cobardía. Le dice, le insta a que participe de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con un llamamiento santo. Y le dice, según su propósito, Él fue quien quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Dice, del cual yo, Pablo, fui constituido predicador, apóstol y maestro a los gentiles. Porque Pablo entendía bien quién lo había llamado y para qué se le había llamado. Y por eso en el versículo 12 de 2 de Timoteo, él dice, por lo cual así mismo padezco esto. Pero le dice, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel gran día. Pablo no tenía su mente puesta aquí. Él dice, no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído. Y yo estoy seguro que mi depósito Él lo va a guardar para aquel gran día. Quizá hoy me maten, quizá me quiten la vida, quizá voy a estar preso, quizá me quiten el cargo, quizá pase lo que pase, pero aquel gran día Dios me va a dar una gran recompensa. No importa los males que pase y no importa las consecuencias que me pueda traer la integridad, hay algo más valioso que yo persigo, gloria al Señor. Y el tercer punto debe ser, esa integridad debe ser aplicada holísticamente, es decir, debe ser aplicada de forma integral en toda nuestra vida. Aquí, por ejemplo, en la última parte del versículo que leímos de Job, decía, en todo esto no pecó Job con sus labios. Y lo que quiere decir esto es que en lo que había dicho Job en ese momento, Job no pecó. Pero esta misma palabra se repite varias veces a través de todo el libro de Job. Y Job no pecó con esto que dijo, y Job no pecó con aquello. Pero también vemos en el mismo libro de Job la vida de Job, que era una vida de integridad, que ayudaba a las huérfanas, que ayudaba a esto y aquello, que se mantenía íntegro, incluso hacía sacrificio por sus hijos por si acaso ellos habían cometido pecado. Y esa vida íntegra de Job fue reconocida. De hecho, el mismo Ezequiel, hablando de los 4 juicios que Dios iba a enviar sobre la tierra, de aplicación práctica en nuestra vida diaria. Recientemente predicaba
un mensaje en Hebreos capítulo 1, versículo 1, donde nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Predicaba este mensaje en la iglesia allá en Verón y decía que esta palabra que Dios nos ha hablado por el Hijo se puede traducir también como en la persona del Hijo. Es decir, que no es solamente lo que Jesucristo dijo, que es el mensaje, o que Dios no está hablando solamente por lo que Jesús dijo, sino lo que Él hizo. Dios nos habla por lo que Él hizo, pero Dios nos habla por quien es Jesús también. Su encarnación, su vida aquí en la tierra, su sacrificio, su resurrección, todo eso es un mensaje para nosotros. Dios nos ha hablado por medio del Hijo. Pero en esa encarnación que hizo Jesucristo, que se hizo hombre, nosotros también necesitamos aplicarla a nuestras vidas. Debemos encarnar a Jesús en nosotros. Así como Jesús fue encarnado en hombre, nosotros ahora, si somos el cuerpo de Cristo, necesitamos encarnarlo a Él para que la gente pueda ver a Cristo en nosotros. Y eso significa que, por ejemplo, para una conserje cristiana, decía yo allá en el mensaje, ser íntegro es no arrinconar el polvo detrás de la puerta o debajo de la cama y hacerle creer al dueño que limpió la casa y sacó todo el sucio. Para el contador cristiano, ser íntegro no es servir como instrumento para hacer el trabajo sucio de la evasión de impuestos. Para una inmobiliaria de dueño cristiano, ser íntegro es no vender un mueble en plano y luego que lo construye te lo entregan con acabados distintos y más económicos de lo que se te prometió. Ahí no me está cambiando, bro. Siguiente. Bueno, si no se cambia aquí, yo la cambio aquí. Ok, siguiente. El doctor que ha encarnado a Cristo en su vida, para él ser íntegro es no abusar de su poder y autoridad para obtener beneficios personales y profesionales a expensas de sus pacientes. Esto yo lo puse en Facebook y yo pregunté qué otras cosas pudiera una persona hacer o no hacer que evidencia que hemos encarnado a Cristo. Y algunos me dijo, bueno, no pagarle a un médico para que le haga una receta médica para no ir a trabajar al trabajo. Bueno, gloria. Para el conductor que ha encarnado a Cristo en su vida, ser íntegro es no sobornar a un agente de tránsito para que no le ponga una multa merecida, ni tampoco usa el título de cristiano o algún rango para evitar ser multado. Eso es avergonzar a Jesús. Una persona que ha encarnado a Cristo, si infringió una ley de tránsito, mejor que no diga que es cristiano. Usted dice, sí, perdóneme, me arrepiento, verdaderamente yo lo hice, me pasó, no sé qué me pasó, pero, o diga la verdad, pero no diga que usted es cristiano, porque usted está avergonzando el evangelio. Van a decir, pero con más razón. O dale 100 pesos a la mes para que no te multe. No, jamás en la vida, Dios nos libre. Para un agrimensor transformado por Jesús, ser íntegro es no hacer deslindes fraudulentos. Para el buhonero cristiano que vende víveres, ser íntegro es no poner los que están dañados por debajo en un descuido del cliente. Para el tesorero de la iglesia, ser íntegro es jugar el rol para que el dinero de Dios llegue donde tiene que llegar. No es que usted se va a rebelar en contra del pastor. No es que usted le va a irrespetar al pastor. No es que usted le va a hacer la vida imposible al pastor. No es que usted le va a poner trabas al pastor. Es que usted, como tesorero de la iglesia, necesita asegurarse de que si se recaudó un dinero para comprar un abanico, que la gente vea el abanico ahí puesto.
Hay iglesias, lamentablemente, que tienen 10 años recaudando fondos para comprar algo en la iglesia y siguen recaudando para lo mismo. Y recuerdo a alguien que en una ocasión dijo, escuché un comentario en que alguien dijo en una ocasión, un vecino, estaban echando un plato para la iglesia y sabrá Dios cuántos años tenían en eso, y un vecino dijo, pero ven acá, ¿y cuántos platos que están echando? Porque todo el tiempo recaudando para eso mismo y nunca se ve nada, porque de repente había una necesidad, había que comprar una batería y tenemos un fondo ahí. ¿Qué dice la iglesia? ¿Qué dice el comité de finanzas? Bueno, aprobado, y compramos la batería. Como decía el pastor ayer, cuando usted destina algo para algo y usted lo usa para otra cosa, eso es malversación de fondos. No es que usted le va a hacer traba al pastor, no es que usted va a irrespetarlo, es que usted como tesorero debe jugar su rol con respeto. Amén. Gloria al Señor. Se trata de eso. Se trata de que para ser íntegros necesitamos tomar decisiones. Necesitamos mantener esa integridad. ¿Por qué? Porque esa integridad está respondiendo a algo eterno. No es cualquier cosa. No se trata de que nosotros con la integridad vamos a ganarnos la salvación. Se trata de que Dios nos dice que debemos cuidar esa salvación con temor y temblor. Se trata de que yo no debo permitir que nadie me haga perder mi salvación a mí. Se trata de que si hay alguien que me está llevando a hacer algo incorrecto, lamentablemente, si tú quieres irte por ese camino, yo te insto a que no te vayas, pero yo no me voy por ahí. ¿Por qué? Porque yo sé a quién he creído. Yo sé que Él me ha hecho promesas y Él es fiel para cumplirlas. La promesa que Dios ha hecho, Dios puede cumplirla porque Él es todopoderoso. Pero también Él es fiel. Y si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Por eso podemos encontrar a Sara, dice la Biblia, que siendo estéril, dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Si Dios hizo una promesa, lo mejor es que nosotros creamos en ella, pero que mantengamos nuestra integridad. No importa los males que nos sucedan, no importa las consecuencias que nos podían traer, porque estar preso, que me boten de un trabajo, que me quiten de un cargo, no vale más que Dios me añada en su libro de la vida. Gloria al Señor. Todo esto es simplemente para que nosotros apreciemos la integridad. Estamos aquí en una posición pasajera. Posiblemente mañana a usted la vayan a quitar de su posición. Quizá mañana ya yo no esté aquí, quizá usted no esté ahí, esté en otro lugar, pero lo mejor que nosotros podemos llevarnos es que le fuimos íntegros al Señor. Aunque eso pueda significar otra cosa para alguien más. Dios ha sido bueno, amén. Las promesas que Dios hace son eternas, duraderas, pero nosotros estamos aquí en una posición pasajera, en un tiempo pasajero, y lamentablemente pudiera ocurrir lo que hace Satanás muchas veces. Satanás, ¿sabe qué hace? Satanás, cuando tú vas a hacer algo incorrecto, él te aplaude. Primero él te dice que lo haga, y después que tú lo haces te aplaude, y después que te aplaude, que tú estás metido en el hoyo, entonces te señala, porque él es el acusador, y te dice, míralo ahí. Y es mejor que Dios pueda decir de nosotros lo que dijo de Job. No has visto otro hombre, a Job, ¿verdad? Hombre perfecto, íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal, que no hay otro como él sobre la tierra. Cuando Dios diga eso sobre nosotros, nosotros vamos a ser aprobados, porque dice la Biblia que solamente somos aprobados cuando Dios nos alaba y no cuando el hombre lo hace. Dios le bendiga. Den un fuerte aplauso al Señor.